Hemos de empezar nuestra última lección de esta serie de Somos Iglesia, en la cual vamos a hablar acerca de la historia de la Iglesia y mi propia historia. Bien, vamos por el principio. Una mirada retrospectiva a la historia de los primeros cristianos nos permite aprender de sus aciertos y de sus errores y nos enseña el camino para seguir construyendo una iglesia sana y fuerte. Esto es lo que todos debemos de hacer. Debemos de aprender de los errores de los demás y también de los propios. Saber que nuestro legado como iglesia se conecta con Jesús y sus primeros discípulos y todo lo que está en medio entre nosotros y ellos. Somos el resultado de toda esta historia, de los debates, de las cismas, de las herejías, etcétera, etcétera. Todos nosotros tomamos de ellos y venimos a ser lo que ahora somos. Sentirnos alentados por el ejemplo de los primeros creyentes que se mantuvieron fieles a Cristo a pesar de las presiones de un mundo hostil. En este momento, en algunos sitios, el Evangelio es hostilizado. Hay tiempo en el cual en este momento hay ahora todavía mártires. Revisar a diario nuestra propia historia como Iglesia de Cristo a fin de vivir de acuerdo con los valores contraculturales de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la utilidad de considerar la historia. Dicen por ahí que el que no conoce su historia está pues condenado a repetirla y nosotros no queremos repetir los errores del pasado. Bien, la longevidad de la iglesia. Esta iglesia ya tiene más de 2000 años y desde luego que no es lo mismo lo que creían los primeros cristianos a lo que en las diversas manifestaciones de la iglesia se cree ahora. Hay algunas más o menos cercanas a la doctrina de los apóstoles, hay algunas completamente divergentes y hay algunas otras que pretenden ser lo más cercano posible. Pero esto no es tan así porque nosotros estamos viviendo 2000 años después. A lo largo de los siglos, la historia de la iglesia ha sido trazada por hombres y mujeres fieles a la voluntad de Dios y a la misión. Pero también da cuenta de personas que utilizaron la fe para afianzar su propio poder o para enriquecerse o para alguna otra cosa, algún otro propósito egoísta. ¿Por qué luego de más de 2000 años la iglesia cristiana no ha podido ser destruida? Porque Jesús ha sentenciado que el poder de la muerte, las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella, como dice Mateo 16:18. Nosotros no somos importantes como individuos en la historia de la iglesia, pero somos importantes corporativamente porque Dios está a través de nosotros haciendo historia, haciendo la historia de la iglesia. La respuesta inicial a la gran comisión de Jesús produjo un gran crecimiento de la iglesia creciente, lo cual trajo consigo conflictos entre los cristianos judíos y los gentiles, o sea, las personas no judías. Estos fueron los primeros conflictos, pero nunca ha habido un tiempo en que la iglesia esté completamente quieta. Siempre ha sido atacada, siempre ha sido calumniada y siempre ha sido engañada. No hay forma de que nosotros pretendamos que esto no ha pasado. Esto pasa, esto ha pasado y nosotros a la medida de nuestras posibilidades hemos participado de estas mismas secuencias. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a ver los primeros desacuerdos. Voy a leer 5 versículos de Hechos 15, los primeros 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén,
fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de los sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, hay varias cosas que considerar aquí, muchas. La primera de ellas es que los judíos tienen su propia vida. Tal vez conozcas judíos o tal vez no conozcas judíos, pero ellos tienen su propia forma, su propia cultura, su propia manera. Así como los diferentes denominaciones cristianas tienen su propia forma, su propia manera, y todos piensan que esa es la manera exacta. Bueno, pero aquí está lo que se debe de hacer. Debe de haber un diálogo. Debe de haber una forma de ponernos de acuerdo. Según el versículo 5, ¿qué reglas pretendían imponer algunos judíos sobre los nuevos creyentes gentiles? Debían de poner dos cosas: la circuncisión y el cumplimiento de la ley de Moisés. Pero yo creo que a ellos todavía no les había llegado el entendido de que el judaísmo es una religión y el cristianismo es otra completamente distinta. Tienen el mismo origen como también la otra religión monoteísta principal del mundo, el Islam. Todas están referidas a Abraham. Y Abraham, el padre de la fe, según las tres religiones, tiene un trato directo con Dios. Pero a él le fue dado esta cuestión de la circuncisión, que simplemente es quitar el prepucio del pene cortándolo, y el cumplimiento de la ley de Moisés. Esto, en lugar de libertar a los cristianos, les ataba a las mismas tradiciones, a los mismos problemas que habían tenido los judíos. Y ellos nunca pudieron cumplirla por completo. Desde luego que nosotros tampoco pudimos cumplirla por completo. Ahora, el cristianismo tiene sus reglas, tiene sus dogmas, tiene sus formas. ¿Cuál era la enseñanza que transmitían estos judíos? Ellos afirmaban que sin la circuncisión no era posible alcanzar la salvación. Y el problema es porque no somos salvos por las cosas que hacemos, somos salvos porque creemos. Esta es la diferencia abismal entre el cristianismo y todas las demás religiones: la fe. La fe no mostrada en obras, sino la fe puesta en Jesucristo. Desde luego que después de haber creído tenemos buenas obras, no al revés. Bien, ¿cómo empezaron o pretendieron solucionarlo? Esto está en Hechos 15, del 6 al 11. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, así como al principio. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué pasó ahí? Que recibieron el bautismo con Espíritu Santo sin haber tenido el rito de la circuncisión. O sea, que esta bendición no está ligada en ninguna manera a la circuncisión. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Decía Pedro. No es posible. Nosotros nunca cumplimos toda la ley y queremos que ellos la cumplan toda. Nosotros tenemos una costumbre desde nuestro nacimiento, ellos no. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Esto se llamó Concilio de Jerusalén, cuando llegaron a dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo y se pusieron de acuerdo
en la doctrina. Y en lo que se pusieron de acuerdo era en que no podíamos imponer o no se debe de imponer costumbres judías a los nuevos cristianos. Y deberíamos pensar lo mismo en las iglesias. No debemos imponer costumbres cristianas en los nuevos convertidos. Desde luego que hay cosas buenas, pero no todo lo que hacemos está bien meditado o está conforme a la Biblia. Está conforme a nuestra cosmovisión, pero no podemos juzgar a los demás por mi propia óptica, por mi propia vida. Nosotros nos juzgamos y juzgamos a los demás por la palabra. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer, que la palabra sea el árbitro entre nosotros. ¿Por qué crees que el Espíritu Santo inspiró el registro de este asunto en la Biblia? Para que se afirmara por siempre que la salvación es por gracia, mediante la fe total y exclusiva en Cristo Jesús. Es necesario que todos nosotros tengamos esta conciencia, que no es por mis costumbres, por mi descendencia, por mis conocimientos, que yo soy salvo, por ninguna otra razón, excepto la fe puesta en Jesucristo. Esto es lo mínimo para ser cristiano. Demás cosas hay adelante, pero el mínimo para ser cristiano es creer en Jesucristo como Salvador. ¿Qué enseñanzas fundamentales encuentras en este pasaje para la iglesia de todos los tiempos? Los gentiles también pueden creer, gracias a Dios, porque nosotros no somos judíos, o sea, somos gentiles. El Espíritu Santo ha sido derramado tanto en judíos como en gentiles. Dios limpia el corazón tanto de unos como de otros por medio de la fe. Dios no hace distinción de personas. Cualquiera que se acerque a Él con fe y le crea es salvo. Solo algunos años después de Jesús, la fe cristiana ya se había convertido en una costumbre nominal y rutinaria para algunas personas. Desde luego que en toda la historia de la iglesia tenemos testimonio de los padres de la iglesia de un judío, hasta muy entrado el siglo IV, que en el nombre de Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, en medio de los judíos. Todavía había cristianos entre los judíos. Ahora, pues también los hay. Así es que nosotros tenemos que tener la conciencia clara. Crea o no yo en lo que Dios hace en los gentiles, no es limitante para Dios. Dios no tiene límites. Nosotros sí, nuestra cosmovisión sí, pero Dios no tiene estos límites. Vamos a ver a esto. ¿Cómo debemos de tratar a los demás hermanos? Fíjense, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Estamos en contra de las buenas obras? Desde luego que no. La iglesia debe de seguir haciendo buenas obras. Debe de seguir teniendo hospitales, debe de seguir teniendo hospicios, debe de seguir teniendo asilos, debe de seguir teniendo cuidado de sus viudas, debe de seguir teniendo cuidado de los huérfanos. Desde luego que debe de seguir haciéndose así. No se diga de los pastores o tener cuidado de los miembros de la misma iglesia. Tenemos que tener este cuidado. ¿Qué noción errónea de la fe tenían estos cristianos? Vivían una fe que asiente de manera intelectual la obra de Cristo sin reconocer la necesidad de hacer obras justas en obediencia a la voluntad de Dios. Debemos de creer, claro, pero una vez creídos, debemos de hacer buenas obras según nuestras fuerzas. No podemos descobijar, digámoslo así, a mi familia por cuidar de otras. Tengo que cuidar primero a mi familia y después
ya puedo proveer para los demás. Más allá de sus conflictos y sus diferencias, las primeras comunidades de fe nos comunican historias de generosidad radical, de inclusión, de oración ferviente y de amor práctico. ¿Qué porción específica del Nuevo Testamento te impulsó para servir al prójimo? Hay multitud de ejemplos. Y si tú todavía no sirves al prójimo con tus bienes, pues es porque todavía no entiendes esto. Necesitamos creer, desde luego. Predicar el Evangelio, desde luego. Pero también debemos de hacer cosas prácticas por las personas. Si tiene hambre, le tenemos que dar de comer, según nuestras fuerzas. Si alguien está desnudo, lo podemos cubrir, también según nuestras fuerzas. Hubo también otro elemento muy importante, la persecución. Se refirió a la lucha incesante de los primeros cristianos por mantener su identidad contracultural. ¿Qué significado tenía decir Jesús es el Señor bajo la Roma imperial? Bueno, esta era una confesión de fe como una confesión política, porque todo el mundo saludaba César es el Señor y los cristianos tenían que decir no, Jesús es el Señor y es el Señor de César. Y esto era una confrontación directa contra la dominación romana en Jerusalén y bueno, en todo el imperio romano. Entonces los cristianos por eso eran mal vistos, porque tenían un rey superior a César. ¿Por qué ser cristiano implicaba un cambio de alianza? Porque el cristiano rechazaba al único señor del imperio, César, y confesaban que Jesús es el Señor de su vida. Lo seguimos confesando. Y si tú tienes otra lealtad mayor que a Jesucristo, permíteme decirte que la Biblia te llama idólatra. Nosotros amamos a Cristo por sobre nuestra propia vida. ¿Cuál era el costo de llamarse cristiano? Ser cristiano exponía a la persona a la cárcel, al maltrato de todo tipo, al escarnio público, la burla, al despojo de los bienes y desde luego a la muerte en el circo romano, ya entrado el segundo, tercer y cuarto siglos. Siempre ha tenido un costo muy alto ser cristiano, pero tiene también una recompensa enorme. ¿Vale la pena morir por Cristo? Desde luego que sí. Pero lo difícil no es eso, lo difícil es vivir para Cristo todos los días de mi vida. Como en el pasado, muchos cristianos hoy sufren persecución severa. Hay algunas organizaciones paraeclesiásticas como La Voz de los Mártires y algunas otras que tratan de visibilizar lo que está pasando en este tiempo, no lo que estaba pasando en los siglos pasados, también lo hacen, pero que en este tiempo, en este país y en los países que nosotros conocemos, tal vez personas que nosotros mismos conocemos, están siendo perseguidas. Según Hechos 4:29, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y Efesios 6:19 y 20, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Qué mismos motivos tenemos para orar en favor de ellos? Son nuestros hermanos. Tal vez tú no puedas ir, pero tal vez tú puedas apoyar. Tal vez tú mismo seas mártir por Cristo. No lo sabemos, pero es un privilegio vivir por Cristo y una bendición también morir por Cristo. Yo no sé qué piensas al respecto, pero esto es algo que tienes que tratar con Dios. Aunque en nuestras culturas occidentales tal vez no padecemos sufrimientos extremos como hambre, martirio, tortura, por causa de la fe, los cristianos somos bombardeados con mensajes que alientan al individualismo, a la violencia, a los excesos, al orgullo o a las riquezas. Todas estas cosas te alejan de la verdad del Evangelio. Tenemos que tener un cambio de mentalidad. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice Romanos 12, Dios. ¿Cómo plantea Pablo la lucha interior del creyente? El mundo intenta moldearnos en las conductas y costumbres que son contrarios a las enseñanzas cristianas. De tal manera que tuvo que decir: con mi cuerpo sirvo al pecado, aunque con mi mente, con mi espíritu sirvo a la verdad. ¿Qué solución presenta el apóstol? Debemos permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra. Con guardar tu palabra. ¿Hacia quién o qué expresa tu lealtad cuando eres obligado a adoptar ideas y valores que son contrarios a las enseñanzas de Jesús? Pues desde luego que Jesús no. Puedes preferir tu lealtad a tu matrimonio, que no es malo. Bueno, es malo cuando está sobre Jesucristo. O a tu país, que tampoco es malo. Es malo cuando está sobre Jesucristo. O cualquier otra cosa, afición o pensamiento. ¿Qué te impide confesar que Jesús es el Señor también afuera de la iglesia? ¿La vergüenza? ¿El mal testimonio? Tú lo sabes. ¿Cómo te anima el ejemplo de los primeros cristianos a no ceder ante el poder del sistema del mundo? Que ellos resistieron hasta la muerte. Y permíteme decirte, muchos de los que estamos aquí no hemos derramado ni una gota en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de sangre. Bien, vamos a hacer estas últimas reflexiones. La vida de cada creyente debe estar en revisión constante. ¿Por quién? ¿Por mí mismo? Sí, pero por el Espíritu Santo y la palabra. Como también la vida de las comunidades de fe. Este ejercicio nos lleva a la reflexión. ¿Qué debemos de hacer? Juzgar a la iglesia. Ver en qué está erróneo y ver en qué está fuerte, para fortalecer lo débil y impulsar lo fuerte. Y las reformas necesarias con el propósito de seguir escribiendo la historia para que Jesús sea conocido por todos en todos lados. Toma tiempo esta semana para hacer una revisión de tu propia historia. ¿Tienes algún asunto que aún no ha sido resuelto con Dios? ¿Sientes que el mundo está ganando la batalla sobre ti? Procura ponerte a cuentas con Dios. Busca en la comunidad con Cristo la verdadera sabiduría y verás que la renovación de tu mente es posible. Profundiza el estudio del libro de los Hechos, bueno, de toda la Biblia, pero en este particular de Hechos, y observa la obra del Espíritu Santo en la historia de la iglesia. Comparte tus aprendizajes con otros creyentes de tu comunidad de fe. Asegúrate de que está avanzando tras el legado de Jesús y los primeros cristianos. Oren juntos por una iglesia fiel a Dios y obediente a la misión. Adopta el hábito de revisar con cierta frecuencia tu propia historia con la iglesia del Señor. Identifícate con Cristo a diario. Renuncia a toda motivación egoísta o pecaminosa y permanece en la comunión del cuerpo. Sé un hogar para el necesitado. Comunica el Evangelio. Vive para los demás conforme a los valores contraculturales que nos enseñó Jesús. Y esto es el final del curso de Somos Iglesia. Te invito a la reflexión y te invito también a que compartas esto para que más personas lo conozcan. Y desde luego te invito a que también tomes los demás cursos y reflexiones y seas transformado por la palabra en toda tu manera de vida. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.